Estimados amigos, esta es la continuación del video que les presenté en mi sitio en YouTube. Lo que estamos viendo es precisamente el escritorio de trabajo de MATCAD 14, en donde observan, tengo aquí pues lo normal en cualquiera de los programas. Aquí el archivo nuevo, abrir, guardar, imprimir, vista previa, etcétera, ¿no? Y luego lo demás, aquí, por ejemplo, ya viene directo una función de graficación, gráfico XY, y así tenemos gráfico polar, gráfico de superficie, gráfico de contorno, gráfico de barras, gráfico de dispersión, gráfico de campo vectorial. Esto es para calcular matrices, por ejemplo, de cuántas filas y columnas sería la matriz. Aquí, por ejemplo, el subíndice para una variable. Aquí la inversa de una variable, el determinante, vectorizar alguna variable, columna de matriz, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque MATCAD precisamente es un software matemático, en donde puedes, como estábamos diciendo, calcular, graficar, editar, resolver ecuaciones algebraicamente y numéricamente. Entonces el libro electrónico que yo creé está aquí en ayuda. Si le doy clic a ayuda, observan ustedes que tenga estas opciones. Ayuda de MATCAD, ¿qué es esto? Mayúsculas, referencia del desarrollador, referencia del autor, tutoriales, quick sheets, o sea, hojas rápidas, tablas de referencia y los libros electrónicos. Aquí le da automáticamente a uno abrir un libro. Foro de usuarios, sitios web de MATCAD, formación de MATCAD, acerca de MATCAD. Entonces aquí, al ponerme en libros electrónicos, precisamente ya mi libro está, vamos a decir, registrado y disponible para poderse trabajar en la plataforma de MATCAD. Precisamente, aquí hay uno, análisis de datos, ¿no? Procesamiento de imagen, transferencia de calor. Este es mi libro. Procesamiento de señales, extensión de ondas, ¿no? Entonces aquí el libro se llama transferencia de calor. Si le doy clic, aparece. Y aquí está la presentación del libro. Es como si tuviéramos el libro escrito, nada más que estamos diciendo es un libro electrónico. ¿Por qué libro electrónico? Porque tiene el acceso a diferentes archivos, ¿no? Este libro lo realicé en el periodo que estuve trabajando ahí en el Tecnológico del Istmo. Como estamos diciendo, he sido siempre una persona muy inquieta, apasionada por el trabajo, por hacer un buen desempeño en el trabajo que yo tenía, que era catedrático del área de ingeniería electromecánica. Entonces di clases de todo tipo de materias, de las asignaturas, pues, tanto de mecánica como de electricidad. Dentro de las materias de electromecánica, nosotros llegamos a ser, nosotros digo porque la Academia de Metalmecánica diseñamos las especialidades para las carreras en energía renovable, ¿no? Y creamos diferentes
diferentes programas para poder realizar esas especialidades en el alumnado. Desde luego que fue aprobado por la Dirección General en su oportunidad, ¿no? La Dirección General de Institutos Tecnológicos. Entonces, y este libro, pues, me valió después para poder obtener el último nivel profesional dentro del sistema tecnológico, que era el profesor de enseñanza superior tiempo completo. ¿Por qué? Porque nos exigían que hiciéramos investigación, nos exigían que entráramos a cursos, etcétera. Todo por esto se tomaba en cuenta para a la hora de querer solicitar un nuevo puesto, un escalón más dentro del tecnológico, en el trabajo que estaba yo realizando, pues se consideraba ese trabajo de investigación, ese trabajo de participar en los cursos de actualización, etcétera, ¿no? Entonces este libro pues me valió tener esa posibilidad de obtener el último nivel profesional dentro del instituto. Entonces el libro se maneja, estamos diciendo, con hipertexto, ¿no? O hiperlinks. Aquí le doy en este comando, dice siguiente tema, ¿no? Y aquí tiene el inicio. Si le doy inicio, pues inicia precisamente. Si me regreso a la portada, pero esto ya está en hipertexto. Entonces aquí puedo, si le doy clic acá, siguiente tema, me aparece el libro electrónico de transferencia de calor, autor ingeniero Horacio Vidaña Cepeda, tabla de contenidos, portada, notas del autor, introducción de necesidad de creación del libro electrónico, estudio de MATCAD. En este caso yo le llamaba WinMATCAD porque trabajé con el MATCAD 2001. Después, desde luego, se fue actualizando el software, y obtuve el 2014, el MATCAD 2014. Entonces su tutorial, variables, características computacionales, gráficas de contorno, ecuaciones diferenciales, zona de documento, manejo de documentos, libros electrónicos, creación de las ecuaciones en WinMATCAD, edición de ecuaciones transformadas de Fourier, los archivos de MATCAD, las fuentes de MATCAD, las funciones de MATCAD, las funciones de las gráficas de MATCAD, luego la importancia de las gráficas, los números, operadores de arreglos, los operadores lógicos, los operadores escalares, las gráficas polares, resolviendo ecuaciones algebraicas, estadística en MATCAD, las gráficas de superficie, cálculo simbólico en MATCAD, texto en MATCAD, las unidades y dimensiones en MATCAD, los vectores y matrices, directorio de teclas para conseguir ayuda. Y luego ya entra a los mecanismos y leyes fundamentales de transferencia de calor. En eso, con esto ya sería el programa de transferencia de calor que se exponía en el área de electromecánica al alumnado. Entonces yo lo obtuve este libro, lo realicé este libro, porque, como les digo, siempre fui una persona muy inquieta en la cuestión de mi trabajo, era muy apasionado, soy muy apasionado pues para el trabajo, para las responsabilidades, y no quería yo dejar pasar la oportunidad de darles algo mejor a los alumnos. Y con esto pues pienso que ojalá que pudieran seguir estudiando MATCAD, porque la verdad es un software matemático y de análisis matemático muy, muy, muy excelente, ¿no? Entonces aquí ya comienza, pues les digo, con el programa de transferencia de calor. Entonces, introducción a la transferencia de calor, la conducción de calor, la convección de calor, la radiación de calor, transferencia simultánea de calor, etcétera. Entonces aquí
como ven, es un libro, y a la hora que yo quisiera ver, por ejemplo, un tema, pues estamos diciendo que viene ya, es un hipertexto. Por ejemplo, aquí la introducción de transferencia de calor, le doy clic y me aparece la introducción a la transferencia de calor, ¿no? Y establece pues un desarrollo. Desde luego, lógico, no es conocimiento mío, sino que de los libros que estudié. Más adelante les voy a recomendar la bibliografía de todos esos libros. Pues yo hacía mis resúmenes, como vamos a observar después, modificaba yo el planteamiento que tenía algún libro, ¿no? Entonces, pero pues como ven, pues tengo aquí el planteamiento de lo que es la transferencia de calor. Aquí lo que voy a hacer es establecer los diferentes mecanismos de transferencia de calor, ¿sí?, en este tema. Entonces, si nos vamos otra vez, regresamos al contenido. Ya vieron que di clic acá en este flecha, ¿no? Ahí pues tengo las notas del autor, le doy clic. Reconozco que, y más o menos vamos a ver adelante, que hay una falla del hipertexto. Aquí en este hipertexto, por ejemplo, notas del autor, pues sí procedió, sí trabaja. Si se dan cuenta, aquí dice programas de archivos por 86, MatCat 14, Handbook, libro elect, DC y notas del autor .mcd. O sea, este es un archivo en hipertexto. No es lo mismo que tuviera yo un libro impreso, definitivamente, se dan cuenta, ¿no? Entonces aquí dice, estoy planteando pues el libro electrónico. Entonces dice, pues, MatCat es conocido por su facilidad con las ecuaciones vivas y se conoce por la facilidad con la cual las ecuaciones vivas del texto y las gráficas pueden ser combinadas en un solo documento. ¿Por qué? Porque MatCat tiene un área de texto y un área de ecuaciones, o un área de gráficas, que están dentro del mismo libro de trabajo, vamos a decir. Entonces puedo manejar las ecuaciones, actualizarlas, mover las gráficas, tablas, etcétera, para poder hacer alguna modificación. Entonces aquí dice, las gráficas pueden ser combinadas en un solo documento. Para los autores y publicadores, los libros electrónicos de MatCat conservan un excitante medio de publicación en línea. En un libro electrónico, las fórmulas y números que están estáticos en una página impresa se convierten en regiones vivas o complementamente interactivas, ya que las ecuaciones, las gráficas de las ecuaciones y sus tablas de todas las operaciones matemáticas pueden ser modificadas y recalculadas. Eso lo vamos a ver más adelante. Así, un autor puede ensamblar gráficas, textos, ecuaciones, animaciones, ventanas y aún páginas web en un libro electrónico con toda la información de la página impresa. Además, toda la interactividad de la herramienta matemática disponible en MatCat. Las características especiales de los libros electrónicos. El libro electrónico contiene información como un libro impreso, pero tiene varias características que lo hacen especialmente útil.